Muy bien, estuvimos viendo el domingo pasado acerca de lo que pasó con la primera iglesia. Tenemos aquí el mapa para recordarnos. Varios hermanos se fueron expulsados por la persecución, pasaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, que está aquí en el mapa, y vimos que la primera iglesia pues de Antioquía fue una iglesia gentil. La mayoría de los creyentes, fue un impacto, le tomó el sitio a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba todo muy bonito, todo era muy perfecto, allí estaban adorando a Dios y lo pasaban muy bien, y no estaban cumpliendo con el plan de Dios. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria de la tierra. Y no lo estaban cumpliendo. Y esto me recuerda a toda la inmigración que venís de fuera. Sois misioneros para alcanzar a españoles aquí en España. Sois misioneros para alcanzar a españoles en España. Y vimos que desde el principio la primera iglesia fue atacada el Evangelio. Vimos que venían judíos de la iglesia de Jerusalén y dijeron: si no hacéis el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Añadían a la salvación obras. Y lo vimos en Gálatas. Y después vimos que en los primeros momentos de la iglesia en Corinto, Pablo tuvo muchos problemas, pero probablemente el principal es que había hermanos que decían que la resurrección ya había pasado y otros que no, que la resurrección ya había pasado y que estaba. Y Pablo tuvo que enfrentar eso. Lo tuvo que enfrentar. Entonces vemos desde el principio, vimos el domingo pasado que el Evangelio fue atacado, ¿vale? Y seguimos aquí en Hechos 11, Hechos capítulo 11, porque quiero sacar especialmente una enseñanza que vamos a ver, pero quiero ver un poquito quién era Bernabé. Y dice Hechos capítulo 11, verso 22 al 26, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos cómo el Evangelio se expandió, hubo una explosión y fue un momento histórico para el cristianismo, pero fue un momento muy delicado para el cristianismo, porque se atacó el Evangelio del Señor Jesucristo. Y recordáis lo que vimos en 1 Corintios 15, es muy importante para nosotros como iglesia que el Evangelio, dice Pablo, que es la crucifixión, la sepultura y la resurrección. 1 Corintios 15. Y aquí nos dice que por primera vez se les llamó cristianos o partidarios de Cristo. La palabra cristianos en aquel contexto era un insulto a la gente. Y la iglesia de Jerusalén escucha sobre el gran número de personas que se estaban convirtiendo al Evangelio en Antioquía y deciden enviar a Bernabé para ver qué es lo que estaba pasando con ello. Y eso fue estratégico. Eso fue estratégico. Porque claro, los apóstoles querían saber qué es lo que estaba pasando, pero ya Pedro sabía lo que había detrás. Ya Pedro vio parte de eso cuando el Espíritu Santo le mandó a predicar el Evangelio a Cornelio, ¿recordáis? El primer gentil. Y ya Pedro ya sabía por dónde iban un poco los tiros, pero para la iglesia necesitaba esa confirmación. ¿Qué está pasando en Antioquía? Casi a 400 kilómetros, en un sitio que no tiene nada que ver con Israel porque está en Siria. Y mandaron a Bernabé. Y Bernabé fue clave en la vida cristiana, tanto en la tuya como en el apóstol Pablo. Bernabé fue un hombre clave. Y eso es un principio para las iglesias, hombres y mujeres claves.
Bernabé no era nadie especial, pero mira cómo era Bernabé, que dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, bueno y de fe. 3 cualidades. Y Bernabé, que yo sepa, no estudió en ningún seminario, ni máster, ni ninguna otra cosa. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu y tenía fe. Y dice, Hechos 4:36, no lo busquéis, yo voy diciendo, dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita natural de Chipre, de la isla de Chipre. Y la palabra consolación va con Bernabé. Consolación significa consuelo, ánimo, ayuda, estímulo. Y Bernabé fue una persona que dio estímulo y ánimo a diferentes personas y en las iglesias de allí, de Antioquía. Era un hombre generoso. Nos dice Hechos capítulo 4, verso 36 al 37, que Bernabé tenía unas fincas, las vendió y las puso a manos de los apóstoles para que los apóstoles usaran el dinero para lo que fuese necesario en la iglesia. Dice Hechos capítulo 11, verso 22, aquí dice que era un hombre comprometido con la obra del Señor. Porque cuando los apóstoles le pidieron a Bernabé, oye, vete a ver qué pasa, ¿qué fue? Bernabé fue pero raudo para allá, a ver qué es lo que estaba pasando. Era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuese por la obra del Señor, porque él fue hasta allí. Dice Hechos 11:23 que era un hombre que motivaba y alentaba, veía la importancia de la persona que tenía delante. Hechos nos dice 11, verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y nos dice Hechos capítulo 9 que era un hombre que tenía gracia, era un hombre que tenía misericordia, y si algo necesita las iglesias son hombres y mujeres con gracia hacia otras personas. ¿Qué quiero decir? Que si no hubiera sido por Bernabé, lo que pasó con el apóstol Pablo quizá no hubiera sucedido. Porque resulta que en los primeros momentos del cristianismo la gente tenía miedo del apóstol Pablo porque creían que no se había convertido de verdad. ¿Recordáis que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia? Y la gente no lo creía, y fue Bernabé y le puso la mano sobre su hombro y lo llevó delante de los apóstoles. Se lo llevó para allá. Y Pablo está por Bernabé. Bueno, lógico, Dios usó a Bernabé, pero Bernabé estaba ahí, tenía gracia con las personas. Y es más, esta no fue la única ocasión en que lo hizo. En Hechos 15 nos relata que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión porque en el primer viaje llevaron a Marcos con él, y Marcos al principio se retiró y regresó. Y cuando quisieron hacer el segundo viaje, Pablo no quiso llevar a Marcos. No tuvo gracia con Marcos, el apóstol Pablo. Pero allí estaba Bernabé, que se enfrentó con Pablo porque quería darle una oportunidad a Marcos. ¿Y sabes qué? Lo que pasó. Sí, se dividieron. Se dividieron por cosas pragmáticas, ¿vale? No por doctrina, por pragmáticas, por filosofía, digamos, de ministerio. Pero lo que pasó es que el tiempo le dio la razón a Bernabé. ¿Por qué? Porque en 2 Timoteo 4:11 Pablo dice, solo Lucas, cuando ya Pablo estaba en la cárcel, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este Marcos es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Por tanto, el tiempo le dio la razón a Bernabé. También es verdad que gracias a Dios está registrado que Bernabé también se equivocó. En Gálatas capítulo 2 fue uno de los que
simuló la participación con el apóstol Pedro en cuanto venían los judíos, se comportaba como judío delante de los demás creyentes y Pablo se enfrentó con Pedro y con él. Falló, gracias a Dios porque eso está registrado, pero vemos que un hombre de Dios es que Bernabé estaba dispuesto, tenía gracia con las personas. Y eso es muy importante hoy, la gracia de Dios, como vamos a ver algunas cosas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estaba pasando en Antioquía? Pues nos narra el verso 21 de Hechos 11 un momento clave de la iglesia primitiva, donde la gracia fue respaldada por Dios. Dice que la mano del Señor, un gran número de personas creyó al Señor en Antioquía y se convirtió al Evangelio. Y la iglesia escucha esto, de que se convirtieron muchas personas y envían a Bernabé para supervisar y apoyar. Y esto sucedió en el marco de la expansión del cristianismo más allá de los judíos, porque los judíos querían cerrar el círculo allí en Jerusalén. No entendían que el Evangelio era para todas las naciones. Y fueron y llevaron a Bernabé. Y esto muestra el impacto significativo y una aceptación genuina del mensaje del Señor de parte de los gentiles. Fue explosivo. El resultado fue inmediato, fue un éxito evangelístico, provocó que la iglesia de Jerusalén enviara a Bernabé para verificar esto. Y aquí vemos algo interesante, que es la pregunta que yo me quiero hacer hoy y que yo quiero aprender unas lecciones para nosotros individualmente y como iglesia. Y nosotros queremos ver esta marca en nuestra iglesia. Y dice, ¿qué es lo que vio Bernabé en la nueva iglesia? Vamos a leer qué vio Bernabé. Hechos 11, verso 23-24. Cuando llegó, vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. No solamente con la predicación de esos que huían de Jerusalén bajo la persecución, sino que vino Bernabé y todavía creyó más gente. Pero lo que más llama la atención es que él vio la gracia de Dios en la iglesia. Y la iglesia de hoy necesita retomar la gracia de Dios. Parece ser que el tiempo ha desvirtuado la iglesia y la iglesia necesita la gracia de Dios. Es interesante que no se enfocó en la multitud de creyentes que aceptaron a Cristo. Él no visualizó todo eso. Los que estamos en el ministerio enseguida pensamos que la gracia de Dios está con nosotros porque cientos de personas vienen a Cristo y las iglesias se llenan. Pero eso no es la realidad. La realidad en la iglesia y en una persona individual es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es lo que Dios puede hacer con tu vida. La gracia de Dios es el don inmerecido, el amor de Dios que tiene por ti. Es algo que yo no me gano con hacer nada. Es que Dios me ama a pesar de lo que yo soy. Eso es la gracia de Dios. Y eso es lo que vio Bernabé allí. La gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no se mide por cuántas personas vienen. La gracia de Dios se ve en las personas. La gracia de Dios es percibir de forma práctica e histórica el amor, el favor y la transformación que Dios obra en las personas sin que yo me lo merezca o sin que las personas se lo merezcan. Y en este contexto de Hechos 11:23 no se trata de una visión mística y ocular de Dios, sino de observar los resultados visibles de la intervención espiritual, de la intervención de Dios en una comunidad o en un individuo. Hay formas en que podemos ver la gracia de Dios. Hay formas en que se ve la gracia de Dios. Transformación de una vida. Yo he sido transformado por la gracia de Dios.
ver un cambio radical y positivo en una conducta de las personas. Eso es una transformación, eso es la gracia de Dios cuando cambia una persona. Es una conversación genuina, observar cómo personas que antes no creían deciden seguir a Dios. Se ve en la unidad y en el amor, presenciar la reconciliación y servicio desinteresado entre personas diferentes, amor y unidad, sin buscar lo que otras personas me fuesen a ofrecer. Se puede ver la gracia de Dios en paz en las dificultades, cuando la gracia de Dios me fortalece y la alegría en medio de pruebas de sufrimiento. Todos sabemos de Corintios, lo que dice Corintios 12, bástate mi gracia, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dicho de paso, la gracia de Dios no solamente es la salvación, sino que la gracia de Dios perdura durante toda mi vida y todos mis días y mis años y mis meses mientras vivo en la tierra. La gracia de Dios está ahí conmigo. Por eso es que yo puedo decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Esa es la realidad de la gracia de Dios. Y Bernabé vio la gracia de Dios en la primera iglesia gentil. La gracia de Dios es un favor inmerecido, es algo abstracto que no se puede meter en una caja, no se puede ver en algo concreto y específico, pero sus efectos son siempre concretos y se miden los efectos de la gracia de Dios. Yo no puedo decirte a ti, esto es la gracia de Dios, pero yo sí te puedo decir, mira mi vida, lo que Dios hizo conmigo. Y entonces sí puedes ver la gracia de Dios en mi vida. Y Bernabé vio la gracia de Dios en la primera iglesia gentil. Sí, muchos se salvaron, pero vio lo que hizo el Evangelio de Dios en estas personas. En la tercera ciudad del Imperio Romano, Antioquía, donde vivían miles de personas y religiones, todo lo que tú quisieras. Pero esta gente en Antioquía cambió y vieron la gracia de Dios. Pero ¿cómo se podría ver hoy la gracia de Dios en la iglesia? Porque hoy vemos muchas iglesias con muchas formas y maneras de ver las cosas. ¿Cómo yo veo la gracia de Dios hoy? ¿Cómo yo puedo ver la gracia de Dios en la iglesia? Esta pregunta es importante que nosotros nos la hagamos. ¿Por qué es importante que tú te hagas esa pregunta? ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor tienes que ir a otra ciudad. ¿Cómo tú buscas una iglesia que tú quieres que Dios esté ahí presente? Tienes que ver en la iglesia, tienes que ver la gracia de Dios ahí. Tienes que ver que es palpable, porque hay muchas iglesias que por desgracia son muy numéricas, pero la gracia de Dios no está ahí. O está muy poquito. Porque claro, en todas las iglesias hay gente que viven bajo la gracia de Dios y son personas que quieren servir a Dios y que están funcionando. Pero el medir una iglesia por los ministerios y los cientos de personas que vayan, eso no es un buscar a Dios ni la gracia de Dios en una iglesia. Buscar la gracia en una iglesia tiene que ver con otras cosas. Por eso es importante lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios puede estar en una iglesia de 2000 personas, pero la gracia de Dios puede estar aquí, en una iglesia de 15 personas. Así es la gracia de Dios. Hay ciertas señales en una iglesia que va orientada hacia la gracia. Y esta frase, orientada hacia la gracia, es lo que yo quiero vivir como iglesia, que nosotros podamos vivir esto. Orientados hacia la gracia de Dios. Y que la gracia de Dios haga lo que tenga que hacer. Porque es la gracia de Dios lo que funciona. Es la gracia de Dios. No lo que yo haga. No mis esfuerzos. Claro, yo dependo de Dios. Yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que relacionarme con Él, claro. Pero Dios no se vende a lo que yo haga. Dios no está en venta. Es la gracia de Dios la que funciona. Fíjate cómo es la gracia de Dios.
que la salvación nos dice que es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Mi fe es lo que me salva porque yo estoy creyendo en la gracia de Dios, de que Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Esa fue la gracia, para resumirlo, esa es la gracia de Dios para el mundo. Y yo creo en esa gracia. Y eso es lo que a mí me salva. La salvación es así. Pero la vida es lo mismo. ¿Recordáis lo que dije de 2 Corintios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba en un momento complicado, difícil, durísimo de su vida. Y si hay alguien que conocía a Dios, y si hay alguien que sabía de las promesas de Dios, ¿quién es? Pablo. Y Dios le dice, bástate mi gracia. Pablo puede decir, oh Dios, todo lo que yo hice por ti, oh Dios, todo aquello que yo hice. Pero Pablo entendió que la gracia de Dios es superior. Pero hay algo más acerca de la gracia en mi vida y en tu vida. Esto es a título personal. Esto ya es para la iglesia, pero es para cada persona. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Dónde dice el apóstol Pedro que tenemos que crecer? En la gracia, en la vida, en lo que Dios hace, en mi relación con el Señor, cuando leo la palabra, cuando vengo a la iglesia, cuando me derrumbo, cuando estoy en un momento espiritual bueno, cuando sufro penalidades, cuando tengo problemas, cuando Dios me da victoria. Ahí se desarrolla mi crecimiento, porque la gracia de Dios, por decirlo de alguna manera, me envuelve. Y es lo que está diciendo. Nosotros necesitamos ser una iglesia orientada hacia la gracia y predicar acerca de la gracia de Dios, de lo que Dios hace en las personas. Y eso es lo que hizo la primera iglesia. La gracia es la garantía de la salvación que está disponible para todos los que creen en el Señor. Como dice 1 Juan capítulo 1, 4, 18, que Juan relata, hablando del verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, Juan 1, 18, vino por medio de Jesucristo. Y Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Tito 2, 11, 12 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es la que se manifestó en la persona de Jesucristo, no en la persona de un pastor o de una iglesia o de X. La gracia está en la persona de Jesucristo. Y cuando yo me paro en Jesucristo, en mi relación con Él, en mi comunión con Él, en buscarlo diariamente, en la palabra, en la oración, en la comunión, en todas las cosas que se espera de un creyente, mi vida es diferente. Las personas en una iglesia orientada hacia la gracia, las personas son motivadas para crecer en la gracia. La gracia es la motivación para crecer y dar espacio para cometer errores mientras la gracia me guía de una manera eficaz. Eso es la gracia da espacio para poder cometer errores a cada creyente. No somos perfectos, Es el proceso del discipulado, es el proceso del crecimiento. Crecer en la gracia tiene como objetivo llegar a ser como Cristo. Una iglesia que se toma en serio su papel de hacer discípulos va a ayudar a las personas a crecer en la gracia. Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Colosenses capítulo 2, verso 7. Dice, arraigados significa firmemente establecido y sobreedificados. Arraigados y sobreedificados significa construir la vida espiritual, el carácter y la fe de una persona sobre un fundamento ya establecido. Implica un continuo crecimiento, constante y sólido. Así que Colosenses 2, 7 dice, arraigados y sobreedificados.
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Podemos hablar más acerca de todo esto, acerca de la vida cristiana, de lo que ya el Señor ha hecho en nosotros, pero una iglesia que va enfocada a la gracia ayuda a otras personas a crecer a pesar de que falle. Yo fallo, así que imagínate un nuevo creyente. La gracia es la motivación principal para la vida cristiana. La gracia está exenta de culpa, la gracia no acusa, sino que es el motor para ayudar a crecer en el Señor. La gracia no levanta el dedo acusador contra otra persona. Mira lo que tú eres, mira lo que has hecho. La gracia no funciona así. La gracia cubre. Como dice la palabra, el amor cubre multitud de pecados. Y las iglesias necesitamos vivir más en la gracia y no juzgar en las personas. No estoy diciendo que el pecado vale, claro que el pecado no vale. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos estar constantemente mirando para juzgar a los hermanos. Hay que tener gracia con ellos. Y nosotros necesitamos eso. Dice Romanos capítulo 12, que dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos tiene que ayudar a motivar a vivir para el Señor y tener gracias por nosotros, por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Hemos sido justificados, y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y a los que llamó a estos también justificó. Romanos 8:38, uno de mis versos favoritos: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿Cómo yo no voy a estar motivado? Pero mi motivación es para ayudar también a otros hermanos, sin juzgarlos, teniendo gracia con ellos. Vemos la gracia de Dios con todas las cosas. La otra, que una iglesia que tiene gracia, las personas son aceptadas tal y como son. Una iglesia debe ser un modelo del mismo amor de Dios y de las acciones hacia las personas. La iglesia tiene que ser un modelo del amor de Dios hacia las personas. Todos somos diferentes, todos. Y todos somos con un pie para pecar rápidamente. Todos. Pero es interesante que Dios me acepta tal como soy en Cristo Jesús. Pero de la misma manera que yo pienso de mí, tengo que pensar del hermano y de la hermana. Es gracia para con las personas. Una iglesia orientada hacia la gracia muestra aceptación hacia las personas, no solo cuando éstas vienen a Cristo para salvación, pero también cuando ellos tratan de vivir una vida cristiana. Cuando yo comencé en Cristo cometí muchos errores y tuvieron gracia conmigo. Y llevo 50 años predicando y sigo cometiendo errores. Esa es la realidad. En el matrimonio pasa igual, dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Necesitamos orientarnos, una iglesia que se orienta hacia la gracia. Tenemos que poner el amor de Dios delante para que las personas lo puedan ver. Este tipo de iglesias que ponen a la gracia de Dios delante son personas que, como dice Romanos 14, verso 1 al 3, recibid al débil en la fe, pero no para contender, no para discutir sobre cosas. Yo puedo discutir con algunos sobre cosas de teología, pero me las guardo en el bolso. Puedo discutir con pastores acerca de cosas que se hacen mal en la iglesia. Yo lo puedo hacer con algunos, pero por amor a ese pastor y a esa iglesia, prefiero que Dios tenga gracia y que yo se lo enseñe. Como dice 1 Corintios 13, ¿sabéis lo que dice 1 Corintios 13?
Es un capítulo difícil, porque esto es interesante que el apóstol Pablo lo dice y se suele aplicar para los creyentes. El amor es benigno, es sufrido, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Y cuando siempre predicamos desde el púlpito, lo predicamos en el contexto de la iglesia, no hay que amar al hermano y tal, pero también hay que aplicarlo al matrimonio, también se ha dicho de paso. Hay que tener gracia. Otro rápido es que una iglesia orientada hacia la gracia se evitan los extremos y las cosas legalistas que no son bíblicas. La gracia no se pervierte en una excusa para hacer lo que nos place. La Biblia dice que la gracia nos enseña a vivir vidas piadosas. Estos días yo estaba leyendo en mis devocionales y estaba en Marcos, que dice lo siguiente, en Marcos capítulo 7, voy a leerlo rápido, porque una iglesia orientada hacia la gracia tiene las enseñanzas bíblicas claras y nunca permite que el gobierno humano o pensamientos humanos entre dentro de la gracia y se pongan los pensamientos o los principios o los valores humanos en una iglesia por encima de la palabra de Dios. O las estructuras o lo que sea. Y esto lo vi con Jesucristo en Marcos capítulo 7, dice que se juntaron, rápido voy a decirlo, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén y empezaron, a tentarle acerca de algunas cosas, y Jesús le respondió en el verso 6, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús se lo acusa y se lo dice directamente. Vosotros, fariseos, estáis enseñando cosas que son mandamientos de hombres como doctrina de Dios. Y dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarrones, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre el padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Verso 13, invalidando. Fíjate lo que pasa con las tradiciones humanas cuando se meten en las iglesias. Y en este concretamente fue en los judíos, que se supone que sabían la ley de Dios, que se supone que sabían el Torá, que se supone que sabían el Antiguo Testamento, que se supone que era el pueblo de Dios. Jesús les dice, bien, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y una iglesia orientada hacia la gracia de Dios, la palabra de Dios está por encima de lo que podamos los hombres decidir qué es lo que se tiene que hacer en la iglesia o no se tiene que hacer. Porque cuando hacemos lo contrario, estamos invalidando la palabra de Dios. Por eso es muy importante qué es lo que la Biblia dice en determinada cosa. Y mi esposa y yo vivimos toda nuestra vida por principios bíblicos. ¿Los hemos aplicado mejor o los hemos aplicado peor? A veces nos costó, otras veces no nos costó, pero nuestra vida ha sido por principios bíblicos, no por lo que digan las religiones, no por lo que diga cualquier hombre muy espiritual que sea. ¿Por qué? Porque las tradiciones invalidan la palabra de Dios, y la palabra de Dios, en el fondo, ¿sabes lo que es? La gracia de Dios. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias, que primeramente va a lo que dicen los hombres, en vez de la palabra. Podría seguir diciendo acerca de esto, pero para ir cerrando, una iglesia que tiene gracia libera el amor y sirve a Dios. Es una iglesia orientada
a enseñar la vida gozosa, la vida de libertad, la vida cristiana de amor para Dios y otros. Y existe otra cosa que la iglesia que practica la gracia de Dios es que el énfasis es en ser y no hacer. Me explico. Una iglesia que está alineada con la gracia de Dios, su énfasis es en ser y no hacer. ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién soy? ¿O tengo que hacer yo para ganarme la gracia de Dios? ¿O tengo que hacer cosas en la iglesia para ganarme a Dios? Yo no tengo que hacer cosas en la iglesia para ganarme a Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y Dios está trabajando en mi vida. Dios está trabajando en mi corazón. Dios se me está convirtiendo en una persona semejante a Cristo, porque es que soy hijo de Dios. Entonces yo no me tengo que ganar nada delante de Dios. Ya Dios en su gracia y su misericordia ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y por eso dice, lo más importante es el ejemplo de Marta y de María. ¿Recordáis las hermanas de Lázaro? Que el Señor, Marta dijo, Señor, ¿no te da cuidado que María, mi hermana, me ha dejado aquí sirviendo sin... ¿Y qué dice Jesús? Marta, 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 afanada estás por las cosas. ¿Y María dónde estaba María? A los pies del Señor Jesús, escuchando lo que Dios tenía que decirte. Así que, hermano y hermana, no te preocupes en qué es lo que tienes que hacer para Dios, sino preocúpate de escuchar lo que Dios te tiene que decir. Eso es más importante. Y nosotros queremos ser una iglesia alineada con estas cosas, no en lo que podemos hacer, sino en lo que somos. Y eso es importante para nosotros. Y una iglesia que está enfocada a alcanzar a los no salvos, para que vean la gracia de Dios. Mateo 28 dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué? Todas las cosas. Y en eso de enseñándole todas las cosas está la gracia de Dios. Es lo que este mundo necesita. La gracia de Dios no necesita otra cosa. Si la gente pudiera entender la gracia de Dios, estaremos en el Edén. Y quiero cerrar con este otro pensamiento. La iglesia que tiene la gracia de Dios, la iglesia que persigue manifestar la gracia de Dios, aquellos que pecan son tratados bíblicamente. Aquellos que pecan, porque el cristiano peca, no nos equivoquemos, tenemos que tratarlos bíblicamente, y es con amor y con respeto, para poder, ¿qué? Levantarlos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El que esté firme, mire que no caiga. Y si hay algún problema, la Biblia nos enseña, si tienes algo con tu hermano, ve y soluciona el problema con tu hermano. Y si no, vete delante de la iglesia. Pero la iglesia es una iglesia que tiene gracia y trata de restaurar a las personas. No estamos aquí ni para juzgar ni condenar, estamos aquí para que haya cierto orden, pero sobre todo que haya gracia en nuestras vidas. Y nosotros podemos tratar más versos acerca de la gracia en la iglesia, pero quiero dejarlo aquí y que nosotros podamos vivir en este tiempo con estas cosas. Que seamos personas de gracia, que tú entiendas que la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida, se ha derramado en tu vida, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dice Romanos, y nosotros necesitamos no solamente que esa gracia, poder transmitir esa gracia a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos y en la iglesia. Yo quisiera ver iglesias que van paralelamente, van persiguiendo la gracia de Dios. Eso sería una bendición para este mundo. Así que vamos a trabajar en esto, porque la gracia comienza con la salvación y sigue toda nuestra vida. Necesitamos ser personas de gracias.